Bendiciones con todos. Tema 7. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la fidelidad de Dios. Y utilizamos Romanos capítulo 3, versículos del 1 al 20. Pongamos atención a esta lectura bíblica que es muy importante. Dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Pues, ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Wow! Tremenda palabra, ¿no? Tremendo desarrollo que va haciendo el apóstol Pablo con estos temas. Ahora, en este capítulo, Pablo afirma que todos somos culpables ante Dios. Como hemos dicho también en los dos videos anteriores, todos somos culpables. ¿Sí? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo. Pablo desmantela la excusa común de la gente que no quiere reconocer que es pecadora. Porque yo no le hago mal a nadie, dicen por ahí. Yo vivo mi vida y no me meto en la vida de los demás. Y como dijimos antes, si la misma palabra
En el libro de Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es bueno obedecer a Dios, es bueno meditar en su palabra y no lo hacen. No lo hacen. Es bueno predicar la palabra y no lo hacen. Y podemos hacer una lista larga de cosas que se deben hacer pero no se hacen. Ahora, la gente no quiere reconocerse que es pecadora. Primero, Dios no existe, dicen algunos. O si sigo mi conciencia, como dice Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. 2. No le hago mal a nadie. Como dice el capítulo 2, versículo del 1 al 16. No le hago mal a nadie. No me meto con nadie. 3. Soy miembro de una iglesia. O soy una persona religiosa, como dice en capítulo 2, versículos del 17 al 29. Yo nací, mis padres todos fueron religiosos y yo muero en esa religión. Las excusas de las personas. Nadie está exento del juicio de Dios por el pecado. Nadie. Todos. Cada persona debe aceptar que es pecadora, que ha pecado en algún momento de su vida y por lo tanto culpable ante Dios. Culpable, porque eres el juez, ¿no es cierto? Solo así puede comprenderse y aceptar ese regalo maravilloso que Dios da. ¿Cuál es ese regalo maravilloso? La salvación. Por eso, cuando venimos a Cristo a entregar nuestro corazón, nos postramos y le pedimos perdón por los pecados que hemos hecho. En palabra, obra y omisión. En palabra, hecho, obra y omisión. Para que su sangre lo redima, para que su sangre lave esos pecados. ¿Sí? Y allí entregamos nuestro corazón al Señor para ser una nueva criatura. Ahora, ¿qué descripción más deprimente hace Pablo? Todos culpables y ahora. Todos culpables y ahora. Todos, gentiles, paganos, gente humanitaria o religiosa, estamos condenados por nuestras acciones, por nuestros pecados. La ley que el Señor dio para mostrar el camino a la vida saca a la luz nuestras obras malignas. Sí, Dios puso la ley para señalar el pecado. Dios puso la palabra para señalar el pecado. ¿Hay alguna esperanza entonces? Sí, dice el apóstol Pablo. La ley nos condena, esto es cierto, pero la ley no es la base de nuestra esperanza. Dios mismo lo es, la base de nuestra esperanza. ¿Cómo nos dio esperanza a Dios? Entregando a su unigénito Hijo para salvarnos, para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar por causa de nuestros pecados. En otras palabras, Cristo nos declara libre. Yo morí por ti. Él en su justicia y amor maravilloso nos brinda vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Recibimos salvación no a través de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. Pero repetimos, la ley nos señala el pecado para confesarlo, ¿sí? Para poder ir a Cristo con libertad, entregarle nuestro corazón. ¿Entienda eso? No podemos ganarla, pero debemos aceptarla como un regalo de nuestro amoroso Padre Celestial. ¿Sí? ¿Pagamos tanto para la salvación? No, es gratis, es por gracia. Es un don, es un regalo de Dios. Y es maravilloso. Ahí vemos al Dios Todopoderoso amándonos, ¿sí? Ese amor inalterable para nosotros. Ahora, la nación judía recibió beneficios, ¿no es cierto? Primero, se le confió la ley de Dios.
La palabra de Dios se les confió a ellos. Éxodo capítulo 19, capítulo 20, Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Son citas bíblicas que usted tiene que meditar en casa porque no tenemos tiempo para leerla toda, ¿cierto? Pero aquí se las damos. Segundo, fue la nación a través de la cual el Mesías vino a la tierra. Sí, nació en Israel. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 10. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. ¡Qué privilegio! 3. Fue beneficiaria de los pactos con Dios mismo. El pacto que hizo con Abraham, Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 16. Éxodo capítulo 19, versículo del 3 al 6. Ahora, estos privilegios no le hicieron mejor que los demás. No, señor. Pero debido a esto, escuche bien, los judíos tuvieron siempre una mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de Dios. Sí, ellos tienen una mayor responsabilidad porque a ellos se les fue concedido la palabra. Ellos deberían ser el semillero para llevar esa palabra por todo el mundo. Pero lamentablemente no ha ocurrido así, ¿no es cierto? No ha ocurrido así. Más bien, de acá hay que ir allá a llevarles la palabra de Dios. El hombre ha confundido, las religiones han confundido la verdad de la palabra de Dios. Qué tristeza. Ahora, hablemos un poco de la salvación, la autopista de la salvación que habla Romanos capítulo 3:23. La paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Algunos quizás piensan que el pecado no es preocupante. ¿Por qué razón? Vamos a ver. Primero, Dios está para perdonar. Dios perdona todo. ¿Usted cree eso? La paga del pecado es la muerte. Cada pecado tiene su consecuencia. Cada pecado tiene su consecuencia. 2. Dios es amor y no castiga. Va a decir, no, Dios es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno, a nadie al lago de fuego. No se equivoque. No se equivoque, ¿sí? Por amor, Dios nos está mandando a predicar la palabra para que ahora en vida nos arrepintamos, confesemos a Cristo como Salvador y seamos una nueva criatura para que mañana podamos ir a la eternidad. Por amor. Tercero, el pecado no es tan malo. Nos enseña lecciones valiosas. ¿Qué cosa, no? Mira el pensamiento de muchos. No es malo el pecado. Nos enseña lecciones valiosas. El pecado. La paga del pecado es la muerte, insistimos. 4. Debemos mantenernos dentro de la cultura que nos rodea. Ahí dentro. El mundo dice esto, de esa manera debemos vivir. No, debemos vivir como ordena, como dice la palabra de Dios. Es cierto que la gracia de Dios es inmensa, es cierto. Pero Dios no puede pasar por alto el pecado, no, señor, no se equivoque, no nos equivoquemos. Los pecadores, sin importar las excusas que pongan, tendrán que responder ante Dios por sus pecados, quiero o no. Así se llamen ateos o no. Pablo hace referencia al Salmo 14, versículo 1 al 3, cuando dice, no hay justo. Esto significa, nadie es inocente, nadie. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque Él nos ha creado a su imagen y nos ama. Pero no hay un solo justo. O sea, no hay persona que se haya ganado el estar a bien con Dios. No hay. A pesar de ser valiosos, hemos caído en pecado. Pero Dios, a través de Jesús, su Hijo, nos ha redimido y nos ofrece perdón si nos volvemos a Él en fe. En fe. ¿Qué les parece? Pablo usa estas referencias del Antiguo Testamento para mostrar que la humanidad en general, en su actual condición pecadora, es inaceptable ante Dios. Dios es santo, santo, santo y por eso no puede ver el pecado. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Ha dicho alguna vez, no soy tan malo, soy buena persona?
Medite en estos versículos si se ajustan a usted. Medite. ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ha herido los sentimientos de alguien a través de sus palabras o el tono de su voz? ¿Es rudo con alguien? ¿Ha sido rudo con alguien? ¿Se enfurece con sus más duros contrarios? ¿En pensamientos, palabra y obra? Como cualquier persona en este mundo, tiene culpa delante de Dios. Tenemos culpa delante de Dios. Debemos recordar lo que somos ante Él. Pecadores alejados. No niegue que es pecador. No neguemos eso. Reconozcamos que pecamos. Más bien, permitamos que su gran necesidad nos guíe a Cristo. Que el amor de Él, de Dios, nos guíe al arrepentimiento. Sí. Seguimos lanzando preguntas para meditar. ¿Cuál fue su reacción la última vez que alguien le acusó de hacer algo indebido? ¿Cuál fue? ¿Negar? ¿Discutir? ¿Defenderse? La Biblia nos dice que el mundo permanece con la boca cerrada bajo el juicio de Dios poderoso. No cuenta con excusas ni argumentos. Otra pregunta. ¿Ha llegado usted al punto con Dios en que está dispuesto a dejar de defenderse y respetar la decisión divina? Si no es así, deténgase y reconozca su pecado delante de Él. Confiéselo, arrepiéntase. En estos versículos vemos dos propósitos en la ley de Dios. Dos. Primero, nos muestra dónde pecamos. La ley nos enseña que somos pecadores desvalidos y debemos acudir a Jesucristo en busca de misericordia. Segundo, el código moral revelado en la ley nos permite guiar en nuestra forma de vivir, sosteniendo ante nosotros las normas morales de Dios. No ganamos la salvación cumpliendo la ley. Nadie, excepto Cristo, cumplió la ley o pudo cumplir la ley a la perfección, sino que agradamos a Dios cuando nuestras vidas se someten a su voluntad revelada en su palabra. Revelada en su palabra. Sí, eso es lo que nos dice el Dios en esta palabra. Miren, 3 videos nos habla que somos culpables, que somos pecadores, que tenemos que arrepentirnos, ¿sí? Tenemos que confesar esos pecados, que tenemos que entregar nuestro corazón a Cristo para que con su sangre nos limpie, nos redima y ser verdaderos hijos de Dios y vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué les parece? Usted que está escuchando dice, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Ya estoy cansado de vivir esta vida bajo mi propia voluntad. Fracaso y fracaso, pecado tras pecado. Nosotros le presentamos aquí lo que llamamos la oración de fe, para que usted venga a los pies de Cristo, para que usted se confiese como un hijo de Dios, para que entregue su corazón al Señor. Repítala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, buscando un cambio en su vida. Dice así la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? No se quede allí.
venga todos los días a la palabra, medite en la palabra de Dios, ¿sí? Medite en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque obedecerla, aplicarla y después predicarla. Converse con el Señor en la oración. Cántele alabanzas porque Él es merecedor de ella. Y venga a la iglesia si está cerca. Si no, busca una iglesia. Ore al Espíritu Santo que le lleve a una iglesia de sana doctrina. Decimos una iglesia de sana doctrina porque hoy día también se predican cosas que dan miedo. Cosas psicológicas, filosóficas, entre otras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo tu palabra nos confronta? ¿Cómo este libro de Romanos nos está diciendo claramente que somos culpables, que somos pecadores, que no merecemos nada de parte de Dios, que solo merecemos el juicio? Pero en tu gran amor, en tu gran misericordia, diste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos. Jesucristo murió por nosotros. Lo que tenemos que hacer es activarnos, aceptar a Cristo, entregar nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, pueda ser llevada a muchas vidas, a miles de vidas, a cientos de vidas, y puedan reflexionar y puedan decir, yo quiero entregar mi corazón al Señor, yo quiero vivir como el Señor manda en su palabra, yo quiero dejar el pecado. Sí, el Espíritu Santo los traiga y los rinda a tus pies, Señor. Sí, damos gracias por esta maravillosa palabra que cada día nos enseña, Señor. Bendice a la iglesia, llénala con tu Espíritu Santo. Bendice a todo aquel que escucha tu palabra, Señor, y cámbiale, transfórmale, Señor. Nosotros te decimos que te amamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos reenviando esta palabra a otros, para que también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.